Hola, ¿cómo están? Buenos días. Estamos iniciando el día miércoles de estos diálogos sobre educación artística en el Liceo Gronemeyer de Quilpué. Estamos muy felices. Hemos tenido ya 2 días de actividades muy interesantes con invitados realmente de lujo y hoy día no va a ser la excepción. Hoy día vamos a estar con una invitada, es la primera mujer de este grupo de invitados que tenemos, así que estoy muy feliz y honrado de decir quién la va a acompañar en esta presentación. Ella es una poeta chilena joven que ha sido muy destacada en varias labores que ella realiza, pues es tanto escritora como gestora cultural como editora. Así que por lo tanto vamos a poder conversar con ella, les van a poder hacer todas las preguntas en el chat y ella está muy feliz de poder compartir su obra, su experiencia y por supuesto sus puntos de vista tan necesarios hoy día en que estamos todos, ¿cierto?, trabajando para la inclusión, para la paridad de género y sobre todo, digamos, ¿cierto?, para eh, la libertad de expresión, que es lo que más, ¿cierto?, necesitamos y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así que sin más preámbulo voy a invitar entonces a nuestra amiga Gladys González que se incorpore con nosotros, ¿cierto?, a estos diálogos. Hola Gladys, ¿cómo estás? Hola Marcelo, estoy muy Oye, bien, bien. muchas gracias por la invitación, tanto tuya como del liceo. Qué bueno que realicen estas actividades con gestores culturales y artistas de la región, así que muchas gracias y felicitaciones por estas iniciativas. Ok, gracias a ti. Digamos, lo estaba diciendo a las personas y al iniciar que para nosotros eres la primera mujer invitada al programa. Antes habíamos tenido invitados hombres, así que estamos felices. Va a haber otras mujeres en el programa porque es una de las cosas que también estamos tratando de incorporar e inculcar e incorporarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Es la paridad en todos los ámbitos y en el mundo del arte más que nada. Bueno, ahí está apareciendo para las personas que no te ubicaban, tú tienes una extensa ya, tanto bibliografía, digamos, libros que has publicado, como actividades que realizas. Vamos a contarle a nuestros amigos algunas de ellas. Eres doctora en Letras y Filosofía de la Universidad de Valladolid, de España. Eres licenciada en Educación con mención en Castellano y Pedagogía. Somos colegas, ¿cierto? Sí. En la Universidad Metropolitana de la Ciencia de la Educación y eres diplomada en el fomento lector y literatura infantil y juvenil por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y tengo entendido que ahora estás cursando el doctorado de literatura en la Católica de Valparaíso. Sí, en la Católica Valparaíso desde el año pasado y ha sido una excelente experiencia porque hay muy buenos profesores y una muy buena malla curricular. Así es, sí, Sí. yo también estuve en ese doctorado, es muy entretenido, así que te has encontrado con hartos amigos. Entre tus actividades, por supuesto, la primera es que eres poeta, eres una Ujú. poeta que incluso destacada, digamos, hoy día en Chile, porque has recibido el premio de poesía joven Pablo Neruda del año pasado. Es el premio más reciente y tengo entendido uno de los 3 o 4 premios a mujeres en toda la historia del premio Neruda que se ha dado. Sí, el año pasado me dieron el premio, que es un galardón que se le entrega a escritores de menos de 40 años. Y claro, son bien pocas las mujeres que lo han recibido. Y justamente fue durante el estallido social, en diciembre me dieron la noticia. Entonces, no se ha hecho ningún acto oficial. Lo que tú decías, ¿no? Del enfoque y la perspectiva de género dentro de la literatura chilena, no ha salido ninguna nota del diario tampoco. Entonces eso es bien particular y es algo frente a lo cual yo ya estoy de alguna manera acostumbrada, ¿no? Mal acostumbrada estamos las mujeres a que no se nos reconozca. Entonces, de alguna forma, eso también hace que el ego funcione de una manera positiva, ¿no? Como que no son importantes esas cuestiones de visibilización porque siempre los escritores hombres, ¿no? O los que son amigos de las personas que trabajan en periódicos o en instancias similares, son los que tienen más prensa, ¿no? Pero no necesariamente la gente que tiene más prensa es la que escribe mejor o es la que tiene una relación entre ética y política bien trabajada, ¿no? Entonces eso habla también de la falta de densidad crítica que existe en Chile, ¿no? Y particularmente en esta época, uno lo ha visto, ¿no? Que tantas, perdón,
conversaciones, coloquios por internet, son tan necesarios porque acompañan, generan catarsis, entonces ahí el rol de la cultura se ve como lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Se ve intensificado y se ve la importancia también del diálogo. Sí, así es. Y justamente lo que tú decías es triste, pero es una realidad que nos golpea todos los días con respecto al oficialismo, ¿no? En todas sus formas, como incluso en la cultura, en los medios de comunicación, en la academia, ¿cierto? E incluso en la educación, ¿no? De que se suele, digamos, postergar. Que si por ejemplo, si un autor es muy nuevo, no se le pasa en los colegios porque todavía no tiene como trayectoria o currículum, o si un autor pertenece a una etnia, entonces el profesor dice me voy a complicar con este tema, mejor lo dejo de lado y voy a lo seguro, que es hablar sobre escritores muertos, principalmente, digamos, de Europa, ¿cierto? Que es lo que tenemos todavía en el currículum de lenguaje. Claro, o Y en el caso escritores, tuyo, perdona, te perdón, quería decir, pero pasó una cosa muy linda, digamos, que no sé si recuerdas, tú estabas justo en una feria del libro, que es otra de tus actividades, era una gran gestora cultural de la región, y estaba en una ya, feria del libro y se avisó por los parlantes que había recibido el premio Neruda y espontáneamente todos los participantes te saludamos, te aplaudimos y estábamos muy felices. Y yo creo que eso también demuestra un poco eh, tu valía y tu reconocimiento. Eres alguien que está justamente al mismo nivel que la gente, estás como en la calle, ¿no? Con el resto, digamos, de los lectores, de los productores culturales, de la gente que está haciendo hoy día arte. Por lo tanto, eso para mí es tanto más valioso de que te salga una nota o no en el Mercurio, ¿no? Que es algo que sabemos que ellos tienen una agenda terriblemente eh, como muy antigua, muy anticuada, ¿no? ¿Mm? claro, sí. Claro, Así es que que, sí, yo dime, creo por favor. que, sí, respecto a lo que tú decías, quería decir algo pequeño, que ocurre mucho eso, ¿no? Que uno crea una comunidad, ¿no? De escritores, todos los oficios del arte de manera interdisciplinaria. Y, y cuando hay una diferenciación, ¿no? Entre cuando el escritor cree que es como lo dice Elvira Hernández, ¿no? Cuando en Chile se propone a un escritor único, se crea un canon, ¿no? Y ahí se está lejos de lo cotidiano, no se ve la realidad, es como cuando el ex ministro de Salud decía que no sabía que había pobreza en Chile, ¿no? Es como ese nivel de estratificación, de lejanía. Eh, entonces, claro, yo creo que también la gente, porque me acordaba de lo de la feria, ¿no? Claro, estaban todos contentos porque somos compañeros, pues, somos pares y no hay competencia desleal, no hay ningún tipo de forma de tratar de invisibilizar al otro, sino que todo lo contrario. Y cuando uno vive en regiones distintas a la región metropolitana, donde está Santiago, la capital, es mucho más complejo poder acceder a espacios más formales de trabajo, ¿no? Entre comillas, donde está toda esta cadena del libro, que después tú me vas, íbamos a hablar de eso. Entonces lo voy a dejar hasta ahí para no, no eliminar la pregunta. Ya no, está muy bien. Una de las cosas que nos interesa siempre a nosotros en el liceo, y tú lo dices muy bien, digamos, para nuestros chicos, digamos, para todos nuestros estudiantes que están justamente en tercer y cuarto año, ya están en menciones artísticas, Mm, y que saben que es difícil esto, que cuesta, pero que justamente tú lo decías, pero también existe una realidad y es que hay un compañerismo, hay una solidaridad, hay un colectivo, hay una comunidad que sí existe allá afuera y que ellos, cuando sean artistas y salgan, van a ser recibidos en esa comunidad también, digamos. mm, Bueno, claro. para empezando ya como las preguntas y para contarles también a nuestros amigos que se incorporan y algunos ya han visto los diálogos anteriores, pero a lo mejor esta es la primera vez. Estamos, ¿cierto?, en estos diálogos sobre educación artística del Liceo Gronemeyer de Quilpué, con nuestra invitada Gladys González, una gran y destacada poeta chilena actual, y, eh, y ustedes pueden hacer comentarios al chat y por lo tanto nosotros los vamos a leer. Vamos a tener un momento en que Gladys se va a dar un tiempo y va a poder conversar y contestarle sus preguntas, ¿cierto? Y por supuesto, digamos, a lo mejor recibir saludos y cariño, como pasó. Ayer subimos a Facebook la información y mucha gente
muchos amigos de diferentes, incluso editores, otros poetas y escritores te mandaron muchos cariños porque ibas a estar hoy día conversando. O sea, se nota que hay un reconocimiento real y honesto de tus pares. Y hablando de eso, porque es el centro, digamos, por qué alguien se hace conocido, digamos, y no está usando los medios oficiales, no eres una cara de la televisión o no eres alguien, ¿cierto? Como decías tú, de las élites, sino que eres, porque tal, igual, ¿no? Uno recuerda inmediatamente, ¿no? Casi es un estigma, ¿no? Llamarse González en Chile, digamos, es un poco lo que nos enseñó Jorge González de Los Prisioneros, ¿cierto? Y ahora tenemos a Gladys González en poesía. Chile puede hacer poesía también. Y tu poesía es una poesía, primero que nada, es una poesía feminista, es una poesía urbana, sucede en las ciudades, siempre, generalmente sucede de noche, hay bares, calles solitarias, pensiones que están vacías, hay un interés tuyo por ir vivenciando un cierto estado, yo diría como existencial actual, ¿no? De la juventud o de las personas que están enfrentando la vida eh, con una mirada que es bastante fiera, bastante rabiosa, pero al mismo tiempo es una mirada valiente, es una mirada que se enfrenta a sus problemas, no solamente los llora, no solamente se queja, sino que también da cara a esos problemas. Cuéntanos un poco cómo es tu proceso creativo, de dónde partes, siempre es una anécdota vivencial personal, o cómo llega la poesía en tu caso. Sí. Bueno, yo empecé a escribir desde bien chica. Yo recuerdo que como en quinto básico escribía como intentos de poemas, porque me iba muy bien en el colegio, entonces no era muy querida por mis compañeros. Era una niña matea. Y de alguna forma era como para paliar la soledad o para estar haciendo algo, ¿no? Y yo luego empecé, bueno, a visitar distintas bibliotecas, principalmente la Biblioteca Nacional en Santiago, porque yo vivía en La Cisterna, en Gran Avenida, y en espacios más precarizados, más periféricos, no existen centros culturales o lugares donde, o al menos en esa época, ¿no? Donde uno podía acceder, sacar libros y que no fuera complejo, ¿no? Entonces yo recuerdo que con mis compañeros de Balmaceda Arte Joven, que ese fue un centro radiador de refugio y de cultura para muchas de las personas de mi edad y generaciones posteriores, ¿no? Ahora también hay en distintas regiones, en Valparaíso, en Biobío, me parece que en Antofagasta, yo no estoy segura si en Antofagasta. Y a través también de esos talleres empecé a conocer a escritores porque habían artistas muy destacados quienes realizaban los talleres ahí. Yo empecé a ir el año 98, me parece. El 99 tuvimos talleres con Sergio Parra, estaba también el Pedro Lemebel, Carmen Berenguer, bueno, una cantidad de escritores, Gonzalo Millán también ahí, recuerdo, muchos escritores que han muerto y que uno no los conocía muy bien, no sabías a quién tenía enfrente, ¿no? Porque éramos muy chicos y no teníamos acceso a los libros. Entonces, de alguna forma, después, como que descubríamos con quién habíamos hecho un taller y nos impresionábamos, ¿no? Entonces, como que hay muchas anécdotas muy bonitas ligadas a eso, a los talleres literarios, que me parece que son espacios súper necesarios para poder encontrarse con los pares, conocer nuevas lecturas. Y ya tenía un poco decidido que iba a ser escritora, como que a los 14 años dije, ya, voy a hacer esto, entonces tenía que ver qué género, aunque ya sabía un poco que la poesía era el camino. Y publiqué el 2004 mi primer libro que se llama Gran Avenida, que se lo escribí entre el 2002 y el 2003. Fue publicado el 2004 por La Calabaza del Diablo, también en Santiago. Y bueno, y mi idea era poder tener un registro, un tono, un imaginario que fuera distinto a lo que se estuviera haciendo en ese momento. Era una suerte de escritura más barroca, también había como harta influencia en la generación de los 90,
que estaba un poco más ligada a la universidad, a lo académico, gente que había hecho posgrado en el extranjero y tenía también otro imaginario, que hay grandes y muy buenas escritoras y escritores también ahí, pero a mí no me interesaba demasiado como ese tipo de escritura porque no era lo que estaba en mi entorno, entonces no podía reproducirlo, ¿no? Y la intención entonces era hablar desde el barrio, porque en Balmaceda éramos todos de clase media, que es un concepto bastante cuestionado, ¿no? Ahora la idea de clase media, ¿no? ¿Qué es clase media? Y más bien éramos, no pobres, pero eh, vivíamos como con lo justo, ¿no? Nuestros papás tenían varios trabajos, en fin. Y a muchas personas como que les avergonzaba de esa época, en ese momento, teníamos 18, 17 años, hablar de su propia realidad, ¿no? Porque daba vergüenza ser pobre de alguna manera. Cuando todos los grandes eventos se desarrollaban, por ejemplo, en el sector de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, que era tan imponente, ¿no? Con escritores que de pronto tenían un trato un poco despectivo o lascivo frente a escritores más jóvenes. Entonces, esa era la idea, poder retratar otro espacio buscando una voz personal y también tratar de plasmar una búsqueda respecto a mi propio devenir. Exacto. Exacto, y eso se nota se nota mucho mucho, que está que cruzado está también cruzado por también por una visión que una es visión propia, que es digamos, propia, digamos, del 2000, que es el estado, ¿no? Que les es dado a ustedes, la situación en la que viven, tanto de política, económica, es, entre comillas, es en apariencia buena, en apariencia ideal, pero se está fermentando, ¿no? Está por producirse, de hecho, de ahí van a venir, ¿cierto? La revuelta pingüina, luego van a venir, ¿cierto? El tema de los movimientos sociales con no al lucro, no más FP, que toman todo a partir del año 2000, cobran una fuerza en lo popular, en la respuesta de la gente común y corriente, y tu poesía de alguna manera se hace también eco de eso sin ser ni panfleto, porque tú siempre lo haces desde un yo poético, y también, digamos, por supuesto, que yo pienso que ha sido la más tardía, la que más nos ha costado aceptar de todos los movimientos, el- la paridad de género, ¿no? En tu discurso de poético está muy presente el tema, digamos, estas relaciones tortuosas y tormentosas que suelen tener los jóvenes de pareja, en que siempre la chica lleva la peor parte, ¿no? Sí. Sí, a mí me interesaba mucho el trabajo con la crónica roja y con la violencia de género. Y claro, quizás muy tempranamente, pero porque era también parte del escenario que yo veía en el lugar en que habitaba, ¿no? Yo vivía en La Cisterna, colindante a San Ramón, La Granja, San Joaquín, más allá La Pintana. Entonces, claro, las cosas que uno veía eran realmente violentas. Bueno, recuerdo, por ejemplo, un chico que no haber tenido más de 9 10 años y dos efectivos de la PDI le tiraban neopren en la cabeza porque él que estaba aspirando, entonces me imagino que para poder llevarlo al Sename, lo hacían en plena calle, ¿no? Y como que es extremadamente violento, ¿no? O por ejemplo la prostitución en las carreteras, ¿no? En Américo Vespucio. Y también ver personas que por no tener los recursos no podían acceder a la universidad y quedaban en ese espacio del barrio, ¿no? Que es como un limbo, un espacio vacío de los bares clandestinos, de las adicciones, propensos a cualquier tipo de violencia. Entonces Así es. yo lo veía y como que uno se va alimentando de eso, ¿no? Como que después, claro, hay una como deformación profesional, como en todos los oficios donde uno va buscando esos imaginarios y los vas como respirando, ¿no? Y se hace parte como de ese archivo que no tiene en la cabeza
y después lo vas decantando en el papel. Pero me interesaba a mí mucho el tema de la experiencia para poder trabajar con ella y para que justamente fuera algo fidedigno, fiel a la realidad. Entonces, eso también me trajo algunas consecuencias a nivel personal, ¿no? Porque también son espacios difíciles. Y son difíciles cuando uno es mujer y cuando uno también es demasiado joven, ¿no? Pero también por algo te permitían la entrada allí, porque había una suerte eh, de madurez, ¿no? Que uno en realidad después lo ve como que, claro, uno podría estar más despierto a observar o a tener ciertas conversaciones o saber un poco más de intereses comunes, pero yo creo que igual, y le digo siempre a mis alumnos cuando haga talleres, ¿no? Que hay que tener cuidado con esos espacios porque eh, la violencia está presente en lugares donde uno no se los puede ni siquiera imaginar, ¿no? Así es, y por ejemplo, yo recordaba ayer cuando hacía la nota, digamos, en el Facebook, hay una tradición chilena de grandes mujeres poetas que o han estado a la par, ¿no? Han sido parejas, como el caso de Winnet de Roca, ¿no? Con Pablo de Roca, o han sido, digamos, por ejemplo, la única escritora mujer en un grupo de hombres, como el caso de Estela Díaz Barín en la generación del 50, ¿no? Como una gran figura, y ella misma contaba, digamos, y tuve la suerte de conocerla, y ella contaba que era duro porque los hombres te aceptaban, pero si en alguna medida te convertías en uno de ellos. Si eras igual con ellos, tomabas a la par con ellos, te peleabas, ¿cierto? Y aguantabas hasta la madrugada, ¿no? Como alguna cosa que a lo mejor no sé si se le pediría, digamos, de igual manera a otro hombre. Claro, esas cosas ocurren, pues. De hecho, yo me acuerdo que como que el piropo, entre comillas, que me decían cuando yo tenía como 19, 20, 21 años, era que era como ellos, ¿no? Ella me decía como, ella es como nosotros. Entonces, claro, son espacios difíciles de ingresar, de permanecer, y uno siempre tiene que estar dando examen, ¿no? Yo en mi caso ahora no lo hago, porque también aprendí a ser un poco más pesada, ¿no? Y porque ya he recorrido un camino ya bastante largo, y yo creo que eso es fundamental para los y las artistas, ¿no? Eh, Poder diversificar su labor, trabajar con las comunidades eh, y, y tener como otros intereses que no estén ligados necesariamente a este exitismo, como tú decías antes, oficial, ¿no? Porque ahí se pierde absolutamente el sentido de la escritura. Y respecto, claro, a Winnet de Roca siempre se le señala como la mujer de, ¿no? Mm. Y, y eso continúa en el caso de Esther Díaz Barín, que yo también la conocí eh, también, pues la gente le dice la colorina, la poeta boxeadora, y como que todos la recuerdan más por su belleza, por esa voz que tenía ronca, Sí, ¿no? exacto. Que por su escritura. Entonces yo creo que mucha gente la señala por esas características estereotipadas y podría ser que ni siquiera la hayan leído, ¿no? También como con Gwyneth de Roca o con Gabriela Mistral, que yo la encuentro una mujer fascinante, ¿no? Y que todavía ahora hay tanto material que se empieza a publicar o se empieza a investigar de una mujer que ha sido también muy vapuleada y que también, bueno, se mete como en esta disputa sobre el Premio Nacional de Literatura también. Ha sido una de las pocas con Marta Brunet que la ha recibido, ¿no? Así es, Entonces, sí, sí, pues, sí, bueno, pues, ese es bueno, ese es un un tema tema que vamos a que tener vamos que a tener que conversar, conversar, porque porque justamente justamente tenemos este año la coyuntura, así como claro, fue el caso de Diamel El Tit, narrativa, de que alguna de las grandes poetas chilenas actuales sea la próxima Premio Nacional, ¿no? Vamos a ver, digamos, cómo sigue marchando eso. Hay mucho apoyo en las redes, hay mayor conocimiento hoy día, y
Ahora, pero esto puede tener, ¿cierto? Como una especie también de doble, un arma de doble filo, porque siempre lo oficial, como decías tú al principio, tiende a unificar, a hacer algo como monoteísta, ¿no? Algo así como único, hay un solo, y por lo tanto entonces, por ejemplo, puede ser el sacrificio de los poetas mapuches, ¿no? Que tengan que Mm. esperar quizás otra cantidad enorme de años para que vuelva a darse la coyuntura en que les toque a ellos, y entonces dice, o elegimos una mujer o elegimos un mapuche. Te fijas como una muy perversa, cierta suerte, digamos, de minoría inversa, ¿no? Es como, Sí, bueno, de hecho, Roxana Miranda Rupailaf, que es una excelente poeta, no le dieron el premio a Pablo Neruda. Y sí se lo han dado a gente que no tiene ningún valor poético, ni crítico, ni estético, ni ético. Entonces, sí, es súper complejo, porque está todo eso en juego, ¿no? Más aún cuando se recrudecen la violencia en Bio Bio, ¿no? Ayer yo veía que había un lonco que tenía 7, 6 balines en el rostro. Entonces, claro, como que ahí también hay que hacer una reflexión, ¿no? Es importante, o sea, y también sopesar el contexto en el que estamos. Como es realmente importante el hacer una gran campaña, es realmente importante apoyar a los pueblos originarios, es realmente importante que se dé el premio este año. Entonces, no es sencillo como de dar un discurso respecto a eso, porque hay que eh, pensar eh, y también nos ponen a nosotros, ¿no? Como los escritores, las escritoras, en entremedio, ¿no? Como quien apoya a cada cual. Y es difícil también, porque también hay un montón de redes políticas que de alguna forma abruman eh, esa discusión. A mí me encantaría, claro, que se le ganara una mujer, porque debería haber una paridad de manera anual, ¿no? Pero también me gustaría mucho que algún escritor mapuche también tuviera un premio nacional. Entonces ahí quizás tiene que ver con una cuestión administrativa de cómo se entregan los premios, de qué intenta representar un premio nacional de literatura, como intentar mirar hacia atrás, equilibrar las brechas de género, pero también de los pueblos originarios. Entonces, yo creo que ahí hay como un gran camino, ¿no? Y aparte que se van uniendo como nuevas candidaturas y se empieza como a desinflar un poco también la idea de un premio nacional, ¿no? Como que cualquiera puede postularse o uno no sabe qué está pensando la gente cuando hay tanta pobreza, tanta cesantía. Entonces también es el asunto del ego, ¿no? Como que uno empieza a observar el medio en el que trabaja y a veces es bastante desagradable. Entonces yo creo que es súper importante no solo escribir, sino también leer y poder reflexionar para, para no transformar esto era una cháchara, ¿no? Tuvimos una conversación con la Elvira Hernández y la Julieta Marchán, y eso decía, pues me acordaba de la palabra cháchara, como de este murmullo constante que está ahí presente. Eh, y también hay una cuestión sobre el premio nacional en todas las disciplinas que es bien particular y que yo creo que debería eliminarse. Bueno, primero, no debería recibirlo nadie que eh, está acusado de violencia de género, por ejemplo. Eso debería existir como un por ejemplo. precedente, un elemento de sanción. Y también que se pasa de generación de una generación a la otra. O sea, lo recibe un padre y sus herederos siguen recibiendo ese dinero que es estatal, que no es menor. Entonces, también ahí yo creo que debería eliminarse aquello y podrían darse tal vez otro premio y ganar, no sé, pues, un hombre, una mujer, un pueblo originario, perfectamente, porque el dinero existe. Así es, exacto, y muchas veces, digamos, ya uno lo sabe, digamos, tú has tenido trabajos con el mundo, digamos, del Estado, a través de las ferias del libro, de organización de eventos, y uno sabe que el dinero que no se ocupa se devuelve al Estado, ¿no?
no, no se pierda, hay una reinversión y por lo tanto, obviamente, de hecho, el premio nacional en este momento es como uno de los más chicos, digamos, de los premios que se dan. Hay gente que en el mundo de las ciencias por hacer un paper gana lo mismo que sería el premio nacional, y algo que se lo gana todos los años, digamos, haciendo un paper para una revista del primer mundo. Entonces, también hay muchas cosas que como que entrar a verificar ahí. Y llevándote Claro. justamente a ese terreno de lo cotidiano y de lo comunitario, de lo colectivo. Tu labor como gestora cultural, digamos, que ha sido algo realmente notable en la región. Yo soy uno de los primeros y siempre lo he dicho y lo sostengo que realmente tú le trajiste como un aire fresco a la región porque hiciste inmediatamente, rompiste como sin saberlo, a lo mejor porque tú venías de Santiago y llegaste a vivir a la región, lleva más de 10 años con nosotros, y inmediatamente y mezclaste todo, ¿no? Mezclaste mundo, género, grupos etarios, edades, eh, ¿cómo se llama? Estilos, todo. Y armaste, por ejemplo, estos proyectos como las ferias, ¿no? La Feria del Libro Independiente, y luego este enorme y precioso proyecto de la Feria Internacional, que nos permite tener, por ejemplo, escritores de otros países visitándonos, que de otra manera no vendrían a Chile, porque sabemos, ¿no? Lo oficial espera que sean los escritores premiados, los escritores muy, muy mayores, o incluso que ya estén viviendo en Europa, para traerlos, por ejemplo, a la Feria del Libro de la Estación Mapocho, ¿no? Que por lo mismo se podría decir que tú, junto con otros movimientos de ferias independientes, hicieron caer, ¿no? Ese gran elefante blanco que fue durante años, que era el único evento literario masivo que tenemos. ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿Cómo te surgió? ¿Por qué te gusta tanto estar en las ferias? Sí, bueno, gracias por tus palabras, Marcel. Yo llegué a Valparaíso el año 2008, 2009 y me quedé a vivir definitivamente acá y el año 2010 hice un proyecto que se llamaba Primer Encuentro Chileno de Editoriales Independientes Latinoamericanas que duró un año completo, que se hizo primero un trabajo de generación de audiencia, que eso es súper importante, porque, como tú decías, como no hay acceso a ciertas literaturas, es importante generar club de lectura, generar conferencias, charlas, para que la gente pueda interesarse en cuestiones que quizás ya estaba en búsqueda y terminó esto con unas charlas de las editoriales invitadas que vinieron de distintos países, también de Chile, ¿no? De distintas regiones, de la metropolitana, Valparaíso, de la cuarta región. Y también hicimos un libro. Y eso fue bien importante porque en ese libro se detallaban las distintas instancias del trabajo, la edición, la impresión, la crítica, la distribución. Cada editorial tenía como una suerte de autopresentación de su trabajo, se indicaban las páginas web, cómo poder contactarlo. Y era como un libro que tenía doble función, de ser un archivo y a través de un elemento difusor de lo que se estaba revisando acá principal. Posteriormente a eso, y también al mismo tiempo, yo empecé con la idea de generar una feria del libro que no tuviera precios altos, ¿no? Porque había como varias productoras que venían desde Santiago y arrendaban mesones carísimos, ¿no? Con una infraestructura que a mí me parece obscena. O sea, por ejemplo, gastar, no sé, 20 millones de pesos solamente en una carpa o en stand separado me parece absurdo, ¿no? Va como en contra de todo lo que significa hacer un libro. Eh, y estuve 7 años intentando que esto funcionara, ¿no? Fue bastante largo el proceso. Y como tú decías, realizando reuniones, como aunando distintos espacios. Y esto, claro, en sintonía y en ayuda con todos los editores, editoras, escritores. No es un trabajo solitario jamás, sino que como que empezaron a enganchar y funcionó. Y como también me imagino que sabe mucha gente de la quinta región,
hubo un grupo en particular que me persiguió durante como 2 años, que me decían que yo ganaba, no sé, una cantidad impresionante de dinero y que me robaba plata, y me generaron eh, como una suerte de brote paranoide. Era terrible, a mí me daba mucho miedo porque eran grupos grandes, de hombres gigantes, ¿no? Y una mujer con algunos problemas de orden psiquiátrico, yo creo. Y eso a mí de verdad que me hizo mucho daño. De hecho, fui a Carabineros. Si en Chile existiera una ley de protección a las mujeres real, tendrían ellos una orden de alejamiento, pero en la comisaría me dijeron que no podían hacer nada. Entonces, eso es para explicar que no es tan sencillo como trabajar en gestión, ingresar a espacios que son propiamente masculinos o donde hay intereses económicos. Y el Plan Regional de Lectura nos apoyó para poder realizar estas instancias, ¿no? Entonces, desde el comienzo, en conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso, donde se realizaron las primeras ferias, pudimos convocar a bastantes personas para hacer. Y la Feria Internacional ya va en su cuarta versión, que la vamos a hacer este año de manera virtual. Entonces yo creo que ha sido una labor súper importante de todas las personas que conforman la cadena del libro en Valparaíso y también de las organizaciones gubernamentales como el Plan Regional de Lectura, que uno debe acercarse y solicitar apoyo, ayuda, se hace de manera respetuosa, puede funcionar bastante bien. Ahí sí, sí, ¿cómo se llama? Y eso nos lleva, digamos, justamente lo hemos nombrado, el tema de la cadena del libro, para que lo entiendan nuestros amigos que nos están escuchando, los estudiantes, las demás personas, porque a veces la gente entiende que esto es como alguien está en su casa escribiendo un libro y hay otra persona casi, por decirlo así, parado en la puerta esperando para recoger el manuscrito y que se publique, y a su vez ya hay alguien esperando detrás de ese para que, yo me lo llevo a la librería, gracias, y todo como una especie de felicidad continua, digamos, y de energía colaborativa, pero no es así, ¿no? En la vida real. Cuéntanos un poco lo que tú has trabajado y cómo tú ves que se desarrolla, cómo es el modelo que existe del libro en Chile y cuál piensas tú que podrían ser las mejoras que podría tener. Sí. Bueno, el trabajo de la escritura va conectado. Hay un ruido, no sé si tú lo sientes o se Sí, escucha bien. sí, pero pareciera que es parte de Ah, de la ya. transmisión. Está todo Chile conectado, así que estamos sufriendo esos Sí. embates. Eh, claro, el trabajo de la escritura va unido al de la edición y el tema de la publicación. Yo creo que ahí también debería haber como un análisis también de cómo se publica en Chile, qué se publica y cuáles son las formas de autopublicación o autoedición, ¿no? Yo me acuerdo que hace un tiempo atrás se veía como muy mal cuando uno se autopublicaba, como que era porque ninguna otra editorial quería poner tu texto en circulación o porque era de mala calidad. Y ahí me parece que hay un problema grave cuando las editoriales independientes o los editores quieren asimilarse a las grandes cadenas, ¿no? Y eso me parece ridículo porque hay toda una tradición de la edición artesanal. Por ejemplo, la dictadura, cuando se trabajaba con mimeógrafo, la bandera de Chile, por ejemplo, Elvira Hernández, que circulaba de forma clandestina, el Pepe Cuevas también, que hizo una autopublicación y que la ingresó a la SECH también porque lo estaban persiguiendo para que no lo asesinaran o si lo asesinaran supieran que él existía, ¿no? Eh, la lira popular, los escritos anarquistas, ¿no? La literatura de Cordel en Brasil, en toda Latinoamérica. Entonces ese es un problema que tiene que ver con el mercado. Y nuevamente como que la palabra exitismo es la que lamentablemente une estos elementos. Pero de un tiempo ya a esta parte
Como hay muchas más editoriales independientes, muchos medios caseros de reproducción, los fanzines, por ejemplo, los cines, hay otros muchos más, eh, han generado nuevas formas en las que uno puede autopromocionar su trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, ya comencé a autopublicarme hace unos 4 años y me parece mucho más interesante porque yo puedo mover los libros en los espacios que yo quiera. Si los libros se venden, el dinero es para mí, puedo seguir reimprimiendo, puedo también agendar mis presentaciones. Creo que es muy cómodo para una escritora hacerlo, me parece, o escritora, me parece que es bastante bueno. Ahora, el tema de tener un texto y querer publicarlo, ahí hay que tener harto ojo porque también hay muchas editoriales que hacen contratos medios complejos para los autores, ¿no? Entonces, como bien importante tener una educación en cuanto a la industria editorial. Nosotros justamente estamos haciendo un proyecto ahora que se llama Capacitaciones para la Industria Editorial con enfoque de género, en donde hablamos de las distintas, no, las distintas editoras hablan de sus proyectos editoriales y luego van a haber capacitaciones de ese orden, ¿no? Desde impuestos internos hasta derechos de autor, distribución, que es bien importante como entregárselo dentro del aprendizaje de los talleres literarios, por ejemplo, y que estén a libre disposición. Y bueno, también el publicar un libro no implica que este libro va a circular, ¿no? Porque, porque ahí también depende mucho del público al que se quiera abordar. En librerías, usualmente los libros de poesía siempre están como medios perdidos, ¿no? Como que estén siempre las grandes cadenas adelante, los de poesía como medios metidos entre medio, a veces como son libros flequitos, como que no se ven. Entonces también es importante aliarse con librerías independientes, por ejemplo, con distribuidoras independientes. Entonces, las ferias del libro que hacemos sirven también para hacer una difusión entre los lectores de los libros que se realizan en Valparaíso y en otras ciudades que acuden también a estas instancias. Y es uno de los motores principales. Yo tuve una gran amiga que murió, Jimena Rivera, que era escritora acá de la quinta región, y yo empecé a hacer esta feria internacional básicamente por una promesa que le hice a ella, porque antes de morir fuimos al hospital, que ella murió, perdón, y murió por una negligencia médica, por una septicemia, una infección urinaria, luego de este periodo de reposo. Ella era una excelente escritora, es una excelente escritora, una de las mejores escritoras de los 90, yo creo, pero no tenía lo que tú decías anteriormente, ¿no? Este fenotipo de femme fatal, como que todo lo que se supone que hay que tener como características para ingresar a un espacio masculinizado y antes era mucho más complejo también. Entonces, yo creo que Valparaíso, los escritores y escritoras de Valparaíso tienen una gran deuda con Jimena Rivera porque tampoco hicieron una difusión de su trabajo, siendo que muchos sí tenían acceso a editoriales que pudieran haberla publicado. Y bueno, teníamos listo su publicación, la idea de hacerlo, las presentaciones, y murió. Entonces, yo me quedé como muy triste y como que ese en realidad es mi motor, ¿no? Como que no pase lo mismo, al menos si está en mis manos el poder ejercer algún tipo de trabajo, de apoyo, de ayuda, lo voy a realizar, ¿no? Porque yo creo que muchos quedamos eh, como un poco ensombrecidos, ¿no? Con aquello, porque queríamos mucho a la Jimena y por el egoísmo de este medio ella no pudo ser más reconocida, ¿no? No, ahí sí, además que en el caso, digamos, de Jimena, que era, compañera de mi generación, digamos, la vimos surgir en los 90, eh,
se le pedía, digamos, una participación que ella no podía dar, digamos, ¿cierto? Por su tema, digamos, también de mental, digamos, ella tenía un estado de salud muy, muy delicado en términos mentales, por lo tanto también ella no podía tener un trabajo estable, no podía participar, ella era como una poeta en estado puro, era una realmente para todos los que la conocimos, digamos, tu testimonio es realmente emocionante porque es así, o sea, todos quedamos como enamorados en el mejor sentido de Jimena. Era una persona bellísima, ¿no? Que encantaba, digamos, conocerla. Y justamente el caso de ella también invisibilizaba toda una generación de mujeres, estaba Axalillo, estaba Catalina Laferte, había una cantidad de poetas de los años que hay un mea culpa también de nuestra generación, de que participaban con nosotros, estábamos juntos, pero no, justamente nadie se le ocurría, ¿y por qué yo no la invito a esta invitación que me están haciendo a mí? ¿O por qué no doy el nombre de ella cuando alguien se pide, digamos, ¿cierto? Porque había por eso te digo, ha sido el más lento porque es un proceso que pasa directamente por el yo interno, ¿no? Si no cambia este yo autor masculino, es muy difícil que vaya a abrirse y atender a la diversidad en la que vivimos hoy día. Y por eso me llevaba, digamos, porque yo sé que los amigos que te están escuchando y la gente que te está conociendo, nuestros alumnos, digamos, también, no sé si quisieras de repente leernos algo un poco de tu poesía, hacer una pequeña muestra de tu trabajo para que te vayan también conociendo. Sí. Y le aprovecho al amigo, tenemos unas imágenes ¿cierto? Nuestro amigo administrador aquí del sitio, digamos, del que está el video, que puede estar mostrando imágenes de nuestra autora, ¿cierto? Ahí pues vemos a propósito de su primer libro, Gran Avenida, ¿cierto? Y también las portadas de los libros que ha publicado, porque ya son casi una decena de libros que están circulando y por lo tanto podemos también aprovechar de irlos conociendo y por supuesto después oír tu poesía. Y sí, sabes que antes también de leerlo, quisiera decir que lo que tú decías sobre la importancia de esta visibilización de lo que ocurre, yo creo que también es labor, no de todos los escritores o escritoras, pero sí de quienes puedan trabajar con políticas públicas, o sea, trabajar con las personas que sí pueden dar espacio, ¿no? Porque de repente esa instancia de no querer trabajar con municipios, con planes regionales, con seremía, también juega muy en contra. Entonces hay que ser como más eh, inteligente, ¿no? Porque también es un trabajo. Entonces uno tiene que tener una remuneración, tiene que haber también una seguridad social para los escritores. Ahora en Argentina se está haciendo una ley del libro, pero que también como tiene que ser creada con los propios escritores, editores, con toda la cadena del libro, tiene varios elementos bien complejos. Voy a leer un texto que se llama Despedida, que es de un libro que se llama Auspicio, que lo publiqué en el 2011. Me recuesto en la cama, mirando el techo, estas murallas llenas de papeles adhesivos, escritos, tachados. Abro y cierro los ojos, encegueciéndome con la luz de la ampolleta. Salgo y entro al pasado, sin deseos de hacerlo, como un efecto de esta despedida que no tengo deseos de perseguir. Estiro un brazo y observo mi mano. Su aspecto no es el que recordaba. Una mano huesuda, venosa, los dedos engarfados, las uñas amarillas, 3 nudillos rotos, el temblor intermitente del alcohol y la abstinencia. No tengo deseos de jugar en la oscuridad, solo quiero estar aquí, observando mi mano, las citas y fechas perdidas que alguna vez me comprometí a cumplir y que dejé abandonadas. Quiero dormir hasta el día siguiente, sin despertar con resaca, con los ojos pegados por la pintura negra y los labios quemados. Ya no quiero estar en batalla conmigo misma, tan solo quiero no levantarme de la cama, descansar de estos últimos años. Y no sé si quieres que lea otro
poema. Por favor. Sí. Vidrio molido. El aire de esta casa se vuelve repulsivo. Soy un trozo de carbón, ovillado y ardiendo. Solo logro perder el equilibrio y caer hecha cenizas, tiznando esta cama, esperando más dolor, envuelta en analgésicos y botellas de agua mineral. Solo puedo levantar la cabeza para ver esta escalera, angosta y pequeña, en la que todas las tardes la luz se extingue, oscureciéndolo aún más todo. Quisiera desaparecer en lo negro, adherirme a la pared, perder los sentidos, sentir la noche en sábanas limpias, meter la mano dentro de mi cabeza y cubrir con los ruidos de la calle los túneles de esta memoria. Quiero que el tiempo pase, que la sangre de mi brazo ya no sea un hervidero mutilado. Quiero abandonar este colchón en el suelo, esta habitación, esta miseria. Cuando cruce la puerta de escape, nadie volverá a comprarme por un baño caliente, papelinas y alcohol. Nadie volverá a levantarme la voz ni tocarme como si fuera un cadáver. Nadie puede enseñarme lo que es caminar sobre vidrio molido, lijando las aceras con la palabra sobrevivencia, lentamente desapareciendo. ¿Y uno más? ¿Uno más? Ya. Ah, voy a leer uno de los últimos poemas. Publiqué un libro que se llama Bitácora, que no ha tenido mucha difusión. Entonces lo compilé todos los libros acá, que se llama Pequeñas Cosas Ahora Reunidas, porque a veces es mucho mejor la autopublicación a esperar que te hagan difusión del libro, ¿no? O de los libros. Voy a leer uno que quizás puede ser interesante para los alumnos que están escuchando interesados en literatura, porque también el viaje es una muy buena manera de poder escribir, ¿no? Creo que viajar es súper importante para un escritor, no necesariamente viajar a otro país, ya ir de una comuna a otra, o de una región a otra, genera otra experiencia. Este es sobre Tijuana, que es un lugar fantástico, fantástico y terrible. Se llama Tigre Blanco. El tigre blanco observa el pasillo desde el orificio de la cerradura. Llena el vaso con mezcal, observa a los hombres con el rostro tatuado, a las prostitutas, a los traficantes, a la policía, a los inmigrantes que se descomponen bajo el sol del desierto en la frontera. Cierra la cortina, gusanos de moscas se deslizan por la pared, se tumba con asco en la cama, la música no cesa, ni el olor de la nafta que se evapora desde la plaza de los mariachis, ni la humedad, ni el hedor, ni el abandono de los transformistas en sus minúsculos vestidos, dando cuentas al proxeneta con botas de piel de cocodrilo. En las otras habitaciones hay gemidos, largas horas de gritos y quejidos. Sus pensamientos arden en silencio, se hunden en el sueño, como los tacones de las bailarinas exóticas en la alfombra azul y podrida del piso del hotel. La ciudad es una fiebre negra, un murmullo inquietante que nunca baja las cortinas. Policía militar armada en tanques y camionetas pick-up, las huellas del paso de un huracán, neones verdes y rojos con siluetas de mujeres voluptuosas, clubes nocturnos clausurados con cintas amarillas, un cuerpo de perfil dibujado en el pavimento, carritos de hot dogs y tocino, hombres inyectándose heroína bajo un automóvil, mujeres desaparecidas que esperan su turno para ser descubiertas en una zanja clandestina. El tigre blanco divide su pelaje en rectas paralelas, ubica el vaso en la mesa de noche, a una distancia que le permite tomar el cigarrillo, dejarlo en el delgado cenicero de aluminio, levantarlo y beber. Una cucaracha pasa sobre la almohada, atraviesa rápidamente la mancha de sangre y orina que cubre el colchón. Hay personas tomando alcohol en el pasillo del hotel. Suben y bajan del ascensor, que emite un sonido agudo y pesado cada vez que se abren las puertas. Lo que hay adentro es lo que hay afuera,
Repite mecánicamente mientras la cabeza golpea la puerta de un baño rasmillándose la frente. En la habitación ya no hay nada, ni desencanto, ni miedo, ni esperanza, solo el ardor en la lengua por saborear una vez más la joroba picante y salada de la derrota, que desaparecerá como siempre, luego de hacer su trabajo, como la maleza quemada bajo la nieve. Gracias, Gladys, ha sido realmente muy bonito. Porque es importante para un creador oírlo en su propia voz, porque uno se da cuenta del tiempo, el ritmo, la pausa, ¿cierto? Y se nota que hay una conexión muy íntima con lo que escribes, digamos, es una experiencia que se quedó en ti. Vamos a compartir algunas para que vayas conociendo algunas de los que nos han dicho los amigos en el chat, que se han estado comunicando y han estado viendo. Mucha gente ha estado dándote las gracias por haber estado con nosotros, ¿cierto? Te han estado saludando, compañeras de nosotros de trabajo, Melanie Matus, la Paula Solner, que también es, ¿cierto? Nuestra encargada de todo el tema, digamos, ¿cierto? Con los alumnos en cuarto medio, digamos, dice, hermoso, gracias Gladys, ¿cierto? Melanie dice que inspiradora eres, Gladys. Y hombres también, amigos que te saludan, que te concuerdan con tus palabras. Los alumnos que tienen la mención de cine también te dan las gracias por participar. Eh, Mario Jofré, que es un profesor de historia, un colega mío y que también estuvo ayer, digamos, en los diálogos, recordaba el tema, digamos, de las autoediciones, la importancia que tienen, digamos, no olvidar nunca que son a veces, digamos, ahí podemos encontrar las primeras obras de muchos autores, pero también podemos encontrar, como dices tú, todo ese material que va quedando fuera del canon, de lo oficial, que no se pierde, por ejemplo, el trabajo de las cartoneras también, ¿cierto? De todas las editoriales cartoneras que también a ti te han publicado y así hemos conocido también a muchos autores de muchos países, ¿no? Es un trabajo muy lindo. En el caso tuyo, sí, de tu editorial, ¿cómo tú has hecho ese mismo rescate? Sí, perdón, y de hecho yo el primer libro que publiqué ¿Mm? fue en Argentina por Luisa Cartonera, que era el proyecto que tenía Washington Cucurto, que primero lo hacían con papeles de colores y después fue la cartonera. Claro, eso hace ya harto tiempo, como en el 99. Claro. Ya ha pasado tiempo. Y en el caso tuyo, tú tienes una editorial que se llama Libros del Cardo, que lo mostramos también en la imagen, y que es una editorial que ha publicado textos de muchas mujeres, ha hecho rescates por ejemplo, de obras de Amel Altit, nuestro premio nacional anterior sobre el tema del sufragio femenino en Chile, es un estudio. También tienes ahora un texto que es muy atractivo, que es el texto sobre Gabriela Mistral, ¿no? Una Gabriela Mistral mixta. Y, Sí. y también han publicado muchas autoras que de otra manera no tendríamos ni una posibilidad de conocerlas en Chile, ¿no? Porque las grandes editoriales o las editoriales más masivas no están interesados en ello. Entonces, ¿puedes comentar un poco cómo surgió, qué es lo que estás haciendo, qué proyectos vienen de tu editorial? Sí, yo tuve mis primeros trabajos de edición con La Calabaza del Diablo, con Gonzalo León, que él me empezó como a enseñar, ¿no? Cómo se editaba un libro, después hizo varios talleres en su casa y tenía mucho interés en desarrollarme también en ese ámbito. Primero trabajé en Santiago en una editorial de textos escolares que es bien complejo lo que se produce ahí también, porque hay una suerte de discriminación respecto a los textos que van a liceos públicos y a escuelas privadas. Es diametralmente así, pero una inequidad, diametralmente opuesto los contenidos, ¿no? O sea, un libro para un liceo fiscal son así chiquititos y los que son para una escuela privada, así, unas cosas así impresionantes. Y también ahí la eliminación de contenido, bueno, todo un tema también respecto a otro tipo de edición. La editorial ya lleva trabajando más de 8 años
Y como tú dices, claro, los intereses principales son publicar mujeres latinoamericanas y disidencias sexuales de Centroamérica, América Latina, América del Sur, me refiero, perdón, y que trabajen con violencia política, dictadura, cuerpos, en distintos registros, distintos géneros, ¿no? Poesía, ensayo, narrativa, y como tú decías, escritoras que no pueden salir de sus espacios con su trabajo, como por ejemplo en El Salvador, ¿no? Que es bien complejo ya económicamente, entonces muchas veces no pueden ir a eventos internacionales, no hay muchas becas. Tenemos una escritora, Inora Méndez, que ella fue guerrillera urbana durante la dictadura, que después tuvo que ir a vivir a España, un texto muy bueno que se llama De seudónimo Clara. También ahora publicamos a Julia Wong, que ella trabaja con la migración y es una mixtura de registros, pero impresionante. A mí me encanta su escritura. Ella es descendiente de migrantes mongoles, entonces mezcla política, lenguas, distintas temáticas. Es una escritora pero alucinante. Vamos a publicar otro texto de ella ahora. También pudimos publicar a Claudia Salazar Jiménez, que ella es poeta, o sea, perdón, una narradora peruana, que habla sobre el Sendero Luminoso y toda la violencia de género que se hizo en contra de las mujeres indígenas, violadas, asesinadas. También, bueno, como tú dices, pudimos publicar a Yamela Elti de este libro Crónica del Sufragio Femenino, que es una historiografía respecto al voto en Chile, que era un libro que estaba descatalogado y también ha sido bien importante. Y el último libro, Gabriela Mistral, Iniciática, Astral y Precursores, que habla sobre las distintas búsquedas de Gabriela Mistral en el budismo, la teosofía, también. A mí lo que me ha impresionado mucho de ese libro es que todas las relaciones que uno va viendo de los autores tienen relación con la anarquía desde distintos países. Y en ese periodo, durante el fascismo en Europa, muchos intelectuales fueron migrando hacia México. México principalmente son con los que hemos trabajado. Habla también del cine, de la importancia del cine en Latinoamérica, entonces es una mujer precursora absolutamente. Y que también es importante releerla. Y Rosabetti Muñoz decía en una entrevista que a los profesores le han quitado eso, ¿no? El lujo de poder pasar poesía en las escuelas, y a los alumnos y alumnas la posibilidad de poder beber de esas fuentes. Entonces, eso genera también una problemática en la educación y en la forma de ver la vida, ¿no? Y también de mirarse a uno mismo. El compañero de trabajo, músico, docente, Lito Celi, que también te saluda y digamos te felicita por la conversación, me pregunta, digamos, si pudieras recomendar autores de tu generación, autores jóvenes de poesía chilena para que los pudiéramos buscar, para que nuestros alumnos Sí. pudieran llegar a ellos Bueno, también. Daniela Catrileo, que es una poeta mapuche, que ella también es activista y está haciendo un trabajo de performance para generar un archivo. Ella es muy buena. También está Julieta Marchán, que es una amiga mía, que también trabaja conmigo en la editorial, haciendo el diseño y me ayuda en un montón de cosas. Y ella tiene una editorial que se llama Cuadro de Tiza y Bisturí 10. Ella también, yo recomiendo todos sus libros porque realmente es una escritura muy, muy bonita, muy bella. Eh, También está, por ejemplo, Diego Armijo, que es de la región, que también tiene un trabajo con las periferias, con otro tipo ya de, de apropiaciones del lenguaje, también trabaja en narrativa. América Merino, que también está acá en la región, Valentina Oces, eh, eh, oye, hay tantas escritoras jóvenes, pero son las que recuerdo en este momento, ¿no? Como de inmediatez. Pero, por ejemplo, si uno entra a la página de la distribuidora La Comuna,
que ellos trabajan con editoriales independientes, ahí uno puede ver el amplio espectro de mujeres escritoras que existe en distintas disciplinas, eh, para tener una idea, ¿no? Porque como que es imposible poder hablar de todas, pero sí hay muchísimas escritoras mujeres, y también de disidencias sexuales y también hombres escritores, ¿no? Que están haciendo un trabajo fantástico. Oye, y estamos ya en el tiempo, hemos estado, se nos pasó, por lo menos a mí, volando, digamos, el tiempo de conversación, ha sido muy interesante, agradezco siempre tu honestidad, tu sinceridad para conversar con nosotros y dejarle un último mensaje a nuestros chicos en el mundo del arte, de siempre nosotros tratamos de insistir que esto es difícil, hay que generar oficio, hay que aprender, nunca dejar, digamos, de saber más, pero también, digamos, hablarle de la otra parte, ¿no? ¿Qué se logra? ¿Qué cosas lindas te has llevado tú? ¿Qué cosas tienes tú para atesorar de ser artista chilena hoy día en el siglo XXI? Sí. Yo creo que lo principal es conocer gente, con la que uno puede tener amistades de por vida, ¿no? O sea, en mi caso he encontrado personas maravillosas que si yo hubiera trabajado en otros ámbitos no hubiera podido conocer nunca. También las experiencias, ¿no? Que de pronto uno está también, ¿no? En el momento preciso, en el momento preciso, ¿no? Entonces, haber tenido experiencias con escritores o escritoras que han muerto o eh, que son muy reconocidos, que uno lee constantemente, eso también es muy, muy valioso. Y la posibilidad de viajar, que para mí eso es esencial para poder escribir, también me lo ha permitido la literatura, porque hace muchos años, cuando yo era más joven, no tenía plata para poder tomar un avión y moverme, ¿no? Trasladarme a otros lados. Y con invitaciones a otros países lo pude hacer. Y yo creo que algo que es un consejo, ¿no? Que yo siempre le digo a mis alumnos cuando hago talleres, o sea, mis alumnos ahora son mis amigos, ¿no? Como que hay una relación ahí también afectiva. Digo alumnos por la formalidad. Y que es que como no existe un escritor único, tampoco es necesario ser un borracho, por ejemplo, o una mujer alcoholizada para ser escritor, ¿no? Tampoco es necesario drogarse, tampoco es necesario que tu vida peligre, porque de repente son elementos como venidos del periodismo gonzo, ¿no? Y que todas las películas te muestran que los escritores siempre están en un constante descenso, ¿no? Y eso se refleja también en los cánones. Por ejemplo, hay una película Bombal, encuentro que es horrorosa, chilena, donde la Bombal siempre está con un vaso de whisky y la máquina de escribir. Yo no sé cómo coordina, cómo hubiera coordinado aquello, me parece imposible. No, no se puede, está borracho, está escribiendo. Pues. Entonces, de pronto, toda esa parte de canon es importante de construirlo, tal como se hace la deconstrucción masculina respecto a los feminismos. Es importante también saber que para ser escritora hay que escribir y leer y mirar y conocer al otro y ser humilde, porque si no, no puedes permearte con la experiencia del otro. Entonces, si uno mira como hacia abajo todo, es imposible que vayas a ser un buen escritor, siempre vas a ser un diletante. Entonces, yo creo que eso es fundamental, estar conectado, ser sensible y entender que el trabajo de la escritura es un trabajo que tiene que ver con lo intelectual, pero también mucho con los afectos. Gladys. Oye, te agradecemos mucho. Estamos muy felices en el Liceo Gronemeyer. Estos diálogos de educación artística se están cumpliendo. Seguimos, luego vamos a tener hoy día a la tarde, continúan y vamos a seguir mañana también con nuevos diálogos. Así que a las 4 nos volvemos a conectar para una nueva sesión tan interesante, tan contundente, digamos, tan llena, digamos, de hallazgos y de cosas hermosas que nos ha regalado Claudia. Así que te doy las gracias personalmente y en nombre del liceo que nos hayas colaborado, ¿cierto? Y nos despedimos entonces hasta una ocasión en que te podamos tener en vivo y en directo con nosotros y con nuestros alumnos conversando allá en Quilpué. Muchas chao, que estés muy bien. Gracias a ustedes.